Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un nuevo concepto que en parte es nuevo y en parte ya lo hemos trabajado, que es el concepto de razón y proporción. Pero a partir de ahora vamos a trabajar también con él de manera geométrica, ¿de acuerdo? Vamos a introducir también lo que es el teorema de Tales, lo que representa y qué nos puede determinar. Entonces, la siguiente condición que vamos a ver, lo primero que es la razón y la proporción. Entonces, tenemos que entender que razón y proporción pueden parecer lo mismo, pero son muy distintos. Es decir, supongamos que yo tengo tres segmentos, que los voy a dibujar aquí, por ejemplo, 1, voy a hacer un poco más pequeño, 1, 2 y 3, ¿vale? Supongamos que este de aquí mide 1 metro, este de aquí mide 2 metros y este de aquí mide 3 metros. Entonces, la razón que hay entre el segmento 1 y el segmento 2 es 1 metro entre 2 metros. Esto es una razón, porque es el cociente entre uno de ellos y entre otro de ellos. El siguiente sería, la razón entre el segundo y el tercero sería 2 metros entre 3 metros. Y la razón entre el primero y el tercero sería de 1 metro entre 3 metros. Estas son las razones que tengo entre uno y el otro. Es decir, el coeficiente de la longitud de una magnitud con respecto a la de la otra. Entonces, si ahora dibujásemos una cuarta magnitud, que podría ser, por ejemplo, esta de aquí, suponiendo que este midiese 4 metros, ¿vale? Vamos a intentar encontrar una proporción. ¿Por qué? Porque una proporción, tal y como hemos visto ya, significa que una fracción o que una razón es directamente proporcional a otra. Es decir, que podemos encontrar una relación directa entre una y la otra. Es decir, por ejemplo, si yo relaciono el primer segmento con el segundo y relaciono el segundo con el cuarto, yo me doy cuenta que aquí lo que tengo es un por 2 abajo y tengo un por 2 arriba. Por lo tanto, tengo una relación directa entre el primer y el segundo segmento y el segundo y el cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tengo es una razón de proporcionalidad y aquí tengo varias razones, ¿vale? Aquí arriba, ahora que tenemos uno nuevo, podríamos encontrar más razones. Por ejemplo, el primero con el cuarto, voy a escribir el segundo con el cuarto y el tercero con el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos damos cuenta, un medio con 2 cuartos sí que son proporcionales, pero por ejemplo, un medio y 2 tercios no siguen la misma razón de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque aquí arriba estoy multiplicando por 2 y aquí abajo estoy multiplicando por 1,5. ¿Vale? Por lo tanto, no siguen la misma razón de proporcionalidad, por lo tanto, no tienen magnitudes proporcionales entre sí. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando yo aumento arriba por 2 la longitud, abajo no la aumento por 2. Por tanto, no siguen esa razón de proporcionalidad que tenemos de 1 medio. Entonces, aplicando todo esto a la geometría, encontramos un teorema que es muy útil, que es el teorema de Tales, y que lo voy a intentar describir, en vez de aquí, lo vamos a intentar describir en GeoGebra, que va a ser más útil. Vamos a utilizar la pizarra para que lo veamos. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser dibujar dos rectas cualesquiera. Voy a dibujar una que pase por aquí y, por ejemplo, que pase por aquí, y otra que pase por el mismo punto y voy a hacer la que pase, pues, por aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo quisiera dividir este segmento AB en segmentos que tengan la misma longitud, puedo hacerlo a mano, ya que en este caso tengo simplemente la cuadrícula. Pero claro, si no tuviese la cuadrícula diría, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo dividir este segmento en segmentos que tengan la misma longitud? Pues en este caso lo puedo hacer de la siguiente manera, que es aplicando el teorema de Tales. El teorema de Tales me dice, si yo tengo dos segmentos o dos rectas, que en este caso tengo aquí esta recta y esta otra recta, que son secantes entre sí, es decir, que se cortan en algún momento, si yo divido uno de ellos en varios trozos y trazo rectas paralelas entre sí, lo que voy a obtener son trozos proporcionales en el uno con respecto al otro. Es decir, supongamos que yo aquí divido este trozo en 4 trozos iguales. Por ejemplo, aquí hago una sección, otra sección, otra sección
y otra sección. ¿De acuerdo? Y este último lo uno con el final. Es decir, lo uno tal que aquí. Entonces, si yo ahora utilizo rectas que sean paralelas a esta que he trazado aquí, el punto donde me corten con este segmento me dividirá este trozo de aquí en trozos proporcionales a la distancia que hay entre cada uno de ellos. Como en este caso la distancia es la misma entre cada uno de ellos, lo que hará será dividírmelo en trozos iguales. Y lo vamos a comprobar. Utilizo la herramienta perpendicularidad que tengo aquí, selecciono la recta, selecciono el punto. Selecciono la recta, selecciono el punto. Selecciono la recta, selecciono el punto. Y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que encontramos? Aquí tengo trozos que miden una diagonal de cuadrado, una diagonal de cuadrado, una diagonal de cuadrado y una diagonal de cuadrado. Y aquí encuentro trozos que miden dos lados de cuadrado, dos lados de cuadrado, dos lados de cuadrado y dos lados de cuadrado. Por lo tanto, puedo ver que una diagonal frente a dos lados es equivalente a una diagonal frente a dos lados, una diagonal frente a dos lados y una diagonal frente a dos lados. Es decir, que tengo una razón de proporcionalidad de una diagonal frente a dos lados. ¿Que podría hacerlo de otra manera perfectamente para poder encontrar trozos que fueran más grandes o más pequeños? Pues sí. Por ejemplo, si elimino esta de aquí. Si elimino esta de aquí, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que ahora tengo una diagonal frente a dos lados. Por lo tanto, tengo un trozo que mide dos lados frente a una diagonal. El siguiente es proporcional también, porque es una diagonal frente a dos lados, es decir, 1 entre 2. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí ahora tengo dos diagonales frente a 4 lados que tengo aquí. Es decir, que esa razón de proporcionalidad de un medio que teníamos antes la sigo manteniendo. ¿Por qué? Porque un medio, una diagonal entre dos lados, sigue siendo dos diagonales entre 4 lados. Es decir, mantengo la razón de proporcionalidad. Esto podemos verlo con más ejemplos. Es decir, podría ahora dividir, en vez de entre 4 diagonales, podría hacerlo entre 8 diagonales. Elimino todo esto y cuento diagonales para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tendría que irme aquí arriba, a este punto. ¿De acuerdo? En este punto, si os dais cuenta, he cogido 8 diagonales. En este punto he cogido 8 diagonales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una línea que pase por este punto y por este, y voy a tirar perpendiculares cada cierto espacio. Por ejemplo, aquí cada 2, aquí cada 3 y aquí cada 1. Es decir, quiero que el primer trozo sea el doble de grande que una unidad normal, el segundo que sea el triple de grande que una unidad normal y los otros 3 que sean una unidad normal. Pues vamos a ver qué longitud nos queda. Tiro perpendicular a esta por aquí, por el punto, perpendicular a esta por el punto, perpendicular a esta, o lo que es lo mismo, paralela a esta, por el punto y por el punto. Y si nos damos cuenta, mirad que nos queda un segmento con doble longitud, un segmento con triple longitud, un segmento con unidad normal, un segmento con unidad normal y un segmento con unidad normal, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Es decir, un segmento con doble longitud, un segmento con triple longitud, un segmento con unidad normal, un segmento con unidad normal y un segmento con unidad normal. Tengo exactamente la misma proporción que tenía entre un segmento y el otro. Entonces, si lo expresamos matemáticamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que si yo tengo un segmento dividido, por ejemplo, en A, B, C, D y cualquiera que sea, donde A, B, C y D son números y quiero obtener esa proporción con otros números A', B', C', D', mientras yo mantenga estas proporciones, es decir, lo que veíamos antes, tengo aquí esto y tengo aquí esto, si yo este segmento lo divido aquí, yo aquí tengo, por ejemplo, esto A, esto B, este trocito más pequeño C y este D. ¿Esto qué es lo que ocurrirá? Esto caerá tal que aquí, que es el final del segmento, y tendré que este cae aquí, este cae aquí y este cae aquí. Esta longitud será A', esta longitud será B', esta C' y esta D'. ¿Y qué se va a cumplir siempre? Que A entre A' va a ser igual a B entre B' va a ser igual a C entre C' y va a ser igual a D entre D'. ¿Por qué? Porque mantienen la proporción que existe entre cada uno de los segmentos y el trozo que yo estoy buscando en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que yo pueda encontrar la
la longitud de varios de los segmentos me permitirá calcular los de los demás. Es decir, supongamos que yo conozco la longitud de este segmento entero. D es igual a 3, C es igual a 1, B es igual a 2 y A es igual a 2. ¿De acuerdo? Supongamos esto. Y me dicen que D' es igual a 6. Determina la longitud de los demás segmentos. Pues entonces, ¿qué es lo que tendré? Puedo aplicar la ecuación a cualquiera de los lados. Por ejemplo, D entre D' tiene que ser igual a C entre C'. ¿Qué tendré aquí? Que D, que valía 3, entre D', que valía 6, tendrá que ser igual a C, que valía 1, entre C', que no lo conozco. Y de aquí puedo despejar. 3 por C' será igual a 6 por 1, es decir, C' es igual a 2. Este segmento vale 2. Voy con el siguiente. D entre D' tendrá que ser igual a C entre C'. Es decir, 3 entre 6 tendrá que ser igual a 2 entre B'. ¿Y qué tendré? Perdón, aquí no es C y C', que es B y B'. Que los otros ya los he hecho. Entonces, ¿qué tendré aquí? De nuevo, 3 por B' tendrá que ser igual a 6 por 2, 12. Por tanto, B' será 4. Es decir, esto será 4. Y este, como es exactamente igual, pues valdrá también 4. Si nos damos cuenta, se mantiene la relación. Es decir, que tendremos 3 entre 6 será 1 entre 2, será 2 entre 4 y será 2 entre 4. ¿Por qué? Porque me quedan magnitudes que son proporcionales entre sí. Entonces, gracias a las razones, a las proporcionalidades y al teorema de Tales, podemos encontrar proporcionalidad entre diferentes segmentos que se cortan entre sí. Esto nos va a servir muy bien porque vamos a ver algunos problemas geométricos que nos permitirán, a través de estos segmentos y de las perpendiculares y paralelas que vamos a poder lanzar entre sí, poder encontrar proporcionalidad entre unos segmentos que en un principio no conocemos su longitud. Así que bueno, chicos, en este vídeo, como hemos visto, hemos trabajado con la razón, la proporcionalidad y hemos introducido el teorema de Tales, tanto analítica como geométricamente, y en los próximos vídeos veremos cómo podemos aplicarlo sobre casos reales. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda que tengamos, cualquier ejercicio que no entendamos o cualquier cosa que queréis que expliquemos, nos la podéis pedir. Por lo demás, espero que os haya servido el vídeo, muchísimas gracias por verlo y que vaya bien.